Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, miércoles 23 de julio, aquí en Política con Carreño. Espero que estén bien a pesar de todos los pesares. Yo con una agenda bien variada hoy día, temas breves. Hay temas más largos, más complejos, pero vamos entregando de a poquitito. También hay que hablar de otras cosas, ¿no? Está el debate presidencial allá en Frutillar. Vamos a ver cómo anduvo ese debate, ¿no? No estaba Kaiser en ese debate. A mí me llamó la atención. Yo entré, había varias páginas informando y me encontré con una que tenía esa cosita de las preguntas o opiniones, qué sé yo. Ahí yo pregunté por qué no estaba Johannes Kaiser, si él no había aceptado la invitación o no lo habían invitado, una de las dos alternativas. La verdad es que a mí me sorprendió, no sé, porque era un debate organizado por una empresa salmonera de la región de Frutillar. Y bueno, estaba Jara, Matei y Cast. Y Kaiser no estaba. Entonces, a mí me gustaría saber si alguno de ustedes es de allá de la región de Frutillar y si puede informar. Porque yo busqué en la prensa, no hay nada. Nada, ¿no? Entonces, tal vez no lo invitaron. Yo creo que eso fue lo que pasó. En fin, está la fuga del sicario, pues. Este sicario de 18 años ya está fuera de Chile, ¿no? En un espectáculo patético para Chile, ¿no? Queda en libertad después de haber sido enviado a prisión preventiva, queda en libertad a los pocos minutos, huye, se arranca, se va tranquilamente al norte y pasa la frontera con una identidad falsa. Lo controlan los militares en el norte, pero no controlan nada, parece. No sé, un taxista de Arica lo llevó para allá. Estos taxistas que llevan varios pasajeros, ¿no? Tenía tres y subió este delincuente, ¿no? Este sicario, y con él fueron cuatro, y los dejan antes del control, y eso es lo que cuenta el taxista. Bueno, y ahí lo dejaron pasar. Está en Perú ahora, no sé si estará en Perú, porque ya se arrancó a las 48 horas, ya estaba fuera de Chile. Entonces ustedes ven cómo funciona la cosa aquí en Chile, en términos de seguridad. Entra Pedro, Juan y Diego cuando quiere, y se va Pedro, Juan y Diego también cuando quiere. Libremente, sin que nadie lo ataje, sin que nadie lo controle. Y cuando lo controlan, no sé de qué manera se hace ese control, que el tipo sale por la puerta ancha. Entran por la ventana y se van por la puerta ancha. Entonces, ¿de qué seguridad hablamos? ¿De qué seguridad habla Gabriel Boric? De no hay que darle espacio al narco. Lo comentábamos en el programa de ayer, ¿no? El presidente Boric es una caricatura del ser demócrata, ¿no? Bueno, ese es un tema que va a seguir dando mucho que hablar porque, claro, ustedes comprenderán el, el miedo que tiene la gente, ¿no? La inseguridad en que vivimos.
y porque las autoridades simplemente no están funcionando. Porque cuando un sicario cuyo rostro aparece en todos los medios, en todas partes, abandona el país con una identidad falsa, se somete a un control y nadie lo identifica, significa que en esos controles no hay ningún elemento tecnológico que permita individualizar al tipo. Está bien, estos tipos entran sin identidad, como yo dije, sin pasaporte, como dije el otro día, y es difícil identificarlos, porque además no hay acuerdos diplomáticos, relaciones diplomáticas con Venezuela. Pero en fin, la foto ya estaba circulando, pero bueno, pasó allá. Esa es la seguridad que tenemos. De verdad, este gobierno de Gabriel Boric es espantoso. Y las autoridades encargadas del control de esta gente, bueno, también. Ahora entran, como dije, como Pedro, por su casa, sin ningún tipo de documentación. Entonces acá le dan cualquier nombre a la policía. Como yo dije, ¿no? Perico los Palotes, muy bien, anotamos. Perico los Palotes. En fin, amigos, estamos mal. Tenemos también las declaraciones de Lavín del otro día, de Joaquín Lavín padre, que a mi modo de ver son un reflejo de la decadencia de esta gente, ¿no? Una decadencia que viene de lejos, porque después de todo Lavín es un UDI, es una figura pública, ¿no? Importante, me imagino, dentro de la UDI, aunque ya para el país no represente absolutamente nada. Candidato presidencial, perdió por muy poco con Lagos, por un punto y poco. Pero hoy Joaquín Lavín representa ese mundo acabado de esta derecha cada vez más erosionada, cada vez más perdida en los propósitos, en los objetivos, que no debieran ser otros que recuperar este país. Pero nada de eso pasa, ¿no? Las declaraciones de Joaquín Lavín son francamente penosas. Él dice que Jara es tan buena o mejor candidata que Michelle Bachelet. Si él lo siente, no es el momento oportuno para decirlo, para tirarle flores a la candidata comunista. A mí me parece un error estratégico enorme de Joaquín Lavín. Si él lo siente en su fuero interno de que Janet Jara es mejor que Bachelet, que tampoco es tan difícil ser mejor que la señora Bachelet, ya sabemos cómo la historia la está desnudando en su quehacer político, el desastre que significó para Chile, sobre todo el segundo mandato, ¿no? Entonces, cuando hay una competencia fuerte, complicada, en que la derecha está muy desunida, una derecha boba, tonta, muy desunida, y una izquierda que intenta ser cohesionada con una candidata comunista, y aparecen estos señores de la UDI o de Renovación Nacional, tirándole flores, llenando el molinito de ella con agua de la vereda del frente. ¿Qué mejor para Jara?
Entonces, claro, declaraciones bobas, declaraciones tontas, ¿no? Hablando de lo inteligente que es Janet Jara, ¿no? Que le habla a las personas con las emociones, claro. Pone énfasis en lo emocional, un poco como él lo hizo en la campaña de 1999, que pierde para Lagos, ¿no? Ese año 2000, claro. Eh, bueno, él dice que la emoción es la principal razón del voto, siempre. La gente vota por las emociones. Yo creo que hoy el chileno ya no vota tanto por emociones, Joaquín Lavín. Yo creo que el chileno ha aprendido. A mi modo de ver, no sé, tal vez esté equivocado, pero después del estallido delincuencial, donde vino todo esta especie de clímax, donde la gente estaba absolutamente obnubilada por estos vendepomadas que hoy nos gobiernan, pensando que el mundo se les iba a arreglar. Bueno, después de esto la gente ha sufrido un desengaño enorme de ver cómo está Chile en 3 años y algo más de gobierno de Gabriel Boric, con el Frente Amplio, el Partido Comunista y esa decadencia que es el socialismo democrático. Entonces no creo que la gente vaya a votar por emociones hoy día. La gente podrá en un comienzo o podrá en principio encontrar que esta señora Jara sí es muy empática y que vende pomada, de que ella es de Conchalí, que ella es pobre. Pero la gente ya no quiere saber eso. La gente no quiere ser pobre. Primera cosa, Joaquín Lavín y Janet Jara. La gente quiere surgir, quiere crecer. Y es lógico y natural y bueno que así sea. A mí me gustaría que todos fuésemos ricos, que equiparáramos para arriba y no para abajo, como quiere Camila Vallejo, por ejemplo, lo declaró una vez. Y como los comunistas quieren todo el mundo igual, pero para abajo, igualar para abajo, no para arriba. Ya lo vivimos con Nicolás Eizaguirre cuando era ministro de Educación de Michelle Bachelet. Vamos a quitarle los patines a los mejores colegios para que se equiparen con los más malos, y así fue. Y ahí tenemos la educación que tenemos. Se acabaron los colegios emblemáticos. Los colegios que eran un ejemplo. Entonces ese es el sentido de esta gente, Joaquín Lavín. A mí me parece que usted, que ya es un hombre que tiene sus años, y tiene también sus años de circo, además de sus años de nacimiento, ¿no? Tiene sus años de circo, no debiera estar haciendo declaraciones ni echándole agua al molino de una candidata comunista que es comunista. Y no porque, como lo he dicho, no porque sea comunista es mala, es porque la realidad nos dice que donde está la ideología comunista es mala. Donde está la ideología comunista, la gente pasa hambre, la gente no tiene libertad ni de opinión, no hay libertad de prensa, hay un sistema totalitario, hay desempleo, hay miseria. ¿Por qué? Porque el Estado lo domina todo. Y el Estado nada produce, solo problemas. Entonces, Joaquín Lavín, cuando usted dice que Jara está haciendo lo que usted hizo, no UDI, no Pinochet, un poco yo soy yo, y dice, bueno, Jara también está haciendo lo mismo, no PC, yo soy Jara. Ahí se equivoca, rotundamente. Jara es PC.
Y la prueba está que hoy ese Partido Comunista no la está pasando bien. La prensa se dedica a esta cosa de la campaña, de cómo ella va para allá, de cómo va para acá, de las cosas con que él se reúne. Pero sería bueno que hurguetearan un poco qué está pasando con el comando, por ejemplo, de Yanes Jara. 20 días, 3 semanas o más de 3 semanas desde las primarias y no hay comando, no hay plan económico. Se le ha ido gente, hay un problema interno fuerte en el Partido Comunista. Se le fue el hijo de Lautaro Carmona, que era su jefe, era su vocero. Y se le fue por diferencias radicales con Jara. Diferencias por lo menos declaradas, pero que yo no siento que sean verdaderas, ya lo he dicho. ¿Por qué? Porque el hijo de Carmona, que es un economista, dijo que bueno, que el partido, que es leninista, le había dado a Jara la orden de un programa económico leninista, basado en el marxismo-leninismo. Y Jara dijo que nada que ver con eso, que ni siquiera formaba parte de su comando. Bueno, hay una pelea, ¿no? Porque al final este Lautaro Chico es hijo del presidente del partido, de Lautaro Carmona. Entonces, ustedes ven, el socialismo democrático ya ha declarado varias veces que está un poquito, dice, preocupado porque Yanes Jara ha demorado para conformar su equipo, porque nadie quiere formar parte de ese equipo, porque entre los comunistas no hay gente capacitada para formar parte del equipo. No hay un economista, Nicolás Eizaguirre se le fue, ese es otro escándalo, la primera caída de Yanes Jara, ¿no? Declara los cuatro vientos, hasta los marcianos habían publicado que Nicolás Eizaguirre se integraba a su comando como asesor, como futuro ministro de Economía, de Hacienda, qué sé yo. Y aparece Nicolás Eizaguirre y dice que no está ni ahí con formar parte del comando de Yanes Jara, y más aún que su programa económico es una miseria. No sirve. Es un programa económico del siglo pasado. Así no funciona la economía en el mundo. No funciona sobre la base de la demanda interna. Porque la demanda interna crea inflación al no haber desarrollo económico empresarial. Entonces, claro, ya ven ustedes, el socialismo democrático le cobra que está demorando mucho para organizar su comando. ¿Pero quién? ¿Quién va a ir al comando? Aparecen los defensores, ¿no? de Jara, claro. Por otro lado, la democracia cristiana, su presidente, él no va a apoyar a Jara. Y hay varios comandos regionales de la DC que no van a apoyar a Jara, independiente de lo que determine esta Asamblea Nacional ahora el 26. Independiente de eso. Porque ellos viven las regiones a su manera y desde su perspectiva, lo que me parece lógico. Ahora, el presidente de la democracia cristiana, Undurraga me parece que es, sí, ha dicho que si esta asamblea obligara a apoyar a Jara, él renuncia a la presidencia. Pero yo aprovecho de decirle aquí al señor Undurraga que renunciar a la presidencia y continuar siendo DC es una renuncia sin sentido.
Si usted efectivamente siente que Janet Jara no lo representa, porque efectivamente, y valga la redundancia del término, no hay nada en el pensamiento comunista, nada, absolutamente nada, que se asemeje ni un centímetro al humanismo cristiano, que es la base, el fundamento de la filosofía de la democracia cristiana. Entonces, claro, tiene toda la razón Undurraga, pero no la tiene si solo piensa en renunciar a la presidencia. No significa absolutamente nada. Tendría que renunciar al partido. Esa sí es una determinación seria, responsable. Lo otro es baño María, no es nada. Pero ahí está por verse. Definitivamente la DC no quiere a Jara. Pero por otro lado, viene la presión, viene la amenaza, en este caso de Paulina Bodanovich, que es la presidenta del Partido Socialista, y que se reunió con el presidente de la DC y le dijo que bueno, casi textual, no apoyar a Jara es a apoyar a Kast, le dijo Bodanovich, la presidenta, ¿no?, del Partido Socialista. Entonces, claro, la DC está ahí entre la espada y la pared, porque además Bodanovich le recordó que es necesario una lista común. Un poco le clavó ahí donde le duele a la DC, que es aferrarse a un partido o a un grupo con la posibilidad de obtener los parlamentarios necesarios para no desaparecer como partido. Bueno, y lo mismo pasa con estos otros partidos en formación, ¿no?, que puede que ni siquiera alcancen a formarse, amarillos, demócratas. Lo razonable sería que ellos fuesen en una lista aparte, con un ala que se segregue del socialismo democrático, al cuyos miembros, algunos de sus militantes, han declarado ya su apoyo a Jara sin ningún tipo de pudor, ¿no?, sin ningún tipo de vergüenza. El PPD, cuya candidata fue arrasada, zamarreada, denostada, humillada por Jara en los debates, hoy muchos se entregan como una doncella cualquiera a Janet Jara. Entonces, claro, Janet Jara está con estos problemas internos, por un lado, problemas serios porque, por último, es lo que está ahí en la prensa, ¿no? Aunque, a mi modo de ver, esto continúa siendo un montaje de los comunistas, porque los comunistas son expertos para este tipo de show, de espectáculos. Sinceramente, yo no creo nada de lo que dice Janet Jara, que hoy prácticamente ha declarado que del socialismo democrático ya no es más comunista. ¿Usted puede creer eso? Evidentemente yo no creo eso. Entonces, claro, volviendo a Joaquín Lavín y su apoyo a Jara, a mí me parece imperdonable. Me parece torpe. Otros columnistas dirían otra cosa, ¿no?
a mí me parece torpe, me parece tonto. Como dije, un personaje decadente de un partido también que está bastante mal, ¿no? Con una candidata que no despega. Yo no creo mucho en las encuestas, pero evidentemente que le ha ido mal a Evelyn Matei. Le ha ido bastante mal. Y claro, también su jefe de campaña, Diego Paus, ¿no? Ese es el nombre. Es otro que dice tonteras. Este Diego Pausen, y parece que la UDI, no tiene como rival a Jara. No, porque todos los dardos son contra Kast. Yo nunca vi una derecha tan boba como esta. Primero una derecha Chile Vamos, entreguista, servil. Toda la vida fue una derecha servil al gobierno de Boric. Y hoy la candidatura se resuelve en términos de Kast y no en términos de Jara. O sea, continúa siendo un Chile Vamos necio, absurdo, tonto. Si quieren plantearlo en términos de amigo e enemigo, el enemigo está al frente, Evelyn Matei, Diego Pausen. El enemigo es Janet Jara, no Kast. Entonces Diego Pausen no encontró nada más ridículo, nada más torpe, ¿verdad?, que decir lo siguiente. Decir que tienen dos rivales, por decirlo así. No, un rival que es, digamos, ideológico, no sé, y un rival que es como un rival electoral. No, es una declaración que de verdad no se ajusta para nada a lo que es la realidad de una contienda, ¿no? Una contienda en elecciones presidenciales. Dice, el enemigo político, dice él, Chile Vamos, a propósito de las declaraciones de Pausen, no es el gobierno, sino Jara. El enemigo político no es el gobierno, sino Jara. Porque Kast no es adversario a vencer, sino que tenemos, dice, que enfrentarnos a ese enemigo político que es Jara. No entiendo eso. No entiendo. El enemigo político no es el gobierno. Claro que es el gobierno. Por eso digo que no entiendo. Y me quedo así un poco para adentro, un poco estupefacto.
Si Jara es la continuidad del gobierno de Boric. Diego Paulsen. Entonces cuando usted dice que el enemigo político, el adversario, aquí dice, el enemigo político no es el gobierno, sino Jara. Pero si Jara es la continuidad de Boric, del gobierno de Boric. Este gobierno es mi enemigo político, porque yo no voy a votar por él. Porque si votara por él, si yo apoyara a Boris, tendría que votar por Jara. Es una conditio sine qua non. Diego Paulsen. Y una contradicción gigante en su planteamiento. Porque si para usted el enemigo político es Jara y no Boric, estamos en una contradicción enorme. Y estamos, ¿verdad?, ante una afirmación que valida todo lo que vengo diciendo. Que ustedes, como Chile Vamos, han sido serviles al gobierno de Boric. Lo acabo de decir también ahora, ¿no? Claro. Dice que tenemos adversarios políticos y electorales, lo que yo les decía. Entonces, adversario político es Jara. Electoral es Kast. Si a usted le parece que esa es una declaración o una declaración de principio de Diego Paulsen, me parece a mí una estupidez. De hecho, esto cayó mal en la UDI. Y mucha gente de la UDI que no comparte esta opinión, esta teoría política del jefe de campaña de Evelyn Matei, Diego Paulsen. Porque claro, si los dardos tienen que ser dados a Jara, que es la continuidad del gobierno de Boric, y no a Kast. Entonces ustedes ven como la derecha, esta derecha de Chile Vamos, es muy responsable de todo lo que vivimos hoy, en términos de incertidumbre, en términos de seguridad, por ejemplo, en términos de pensiones, en términos económicos, porque todo esto ha sido aprobado con los votos de esta gente que declara que Jara es una buena candidata, como Joaquín Lavín, o como Diego Paulsen, que no reconoce en Boric el adversario, sino que Jara es el enemigo político. A mí me parece una tontera tan grande, ¿no? Pero en fin, la derecha, esta derecha, debe enfocarse en Janez Jara, deben cuestionarla, deben cuestionarle los debates. Usted dice que es demócrata, pero usted apoya el gobierno de Cuba, aunque ahora diga que no. Usted forma parte de un partido que no es democrático, por definición. Usted es militante de un partido que ha negado todas las leyes que van en beneficio del ciudadano respecto de su seguridad. Todas, sin excepción. Tanto en el gobierno anterior como en este gobierno. Entonces deben atrincarla en su propuesta económica que nos sirve. Lo dijo gente del PPD, lo dijo gente del socialismo democrático, lo han dicho economistas consagrados como Sebastián Edwards, profesor de la UCLA en Estados Unidos, Nicolás Eizaguirre, que fue ministro de Hacienda, ministro de Economía, ministro de Educación, y es uno de ellos porque es del PPD. Es decir, todo el mundo le ha dicho que no sirve su plan económico, pero ella insiste en el aumento del salario mínimo a 750.000 pesos,
insiste en el aumento, en la comprensión económica de una economía sustentada en la demanda interna, ¿no? El aumento del salario, amigos. Estas propuestas de Jara son muy semejantes a las propuestas de Salvador Allende. Muy semejantes. Me parece que yo las comenté el otro día. Allende aumenta el salario mínimo en 67% y la inflación se destapa como un caballo loco, desaforado, y llega casi al 1000%. Viene el desempleo, aparece el mercado negro, en fin. Eso es parte, no síntesis, del programa económico de Jara. ¿Por qué? Porque las pymes no tienen capacidad para resistir un aumento tan grande de 520 y tantos mil pesos a 750.000, casi 40% de aumento. Entonces las pymes están condenadas a desaparecer, lo que provoca un desempleo gigante. Entonces la derecha tiene que pegar ahí, perseguir ahí a Yanes Jara, en esos aspectos. Claro. Y bueno, cuando se toque el hecho de que sea comunista, no porque sea comunista, sino porque el comunismo ha significado un fracaso. ¿Y por qué no es viable insistir en esto de que es comunista? Porque a los jóvenes no están ni ahí con eso, porque ellos no vivieron lo que nosotros vivimos con Salvador Allende. Para ellos la palabra comunismo, la palabra marxismo no les dice absolutamente nada. Nada, ninguna cosa. Ellos ven la persona. Por lo tanto, a esta persona hay que hacerla dudar, que se desenmascare, que no tenga argumentos. Claro. Ahora, evidentemente, el hecho de que sea comunista, por cierto, le juega en contra. Por eso es que ella lo quiere negar ahora. Porque son los votos de los jóvenes, pero Chile es un país más de viejos que de jóvenes. Entonces, claro, ella anda detrás de los votos del centro, un centro bastante esquivo, casi surrealista, como dije una vez, ¿no? En fin, este Paulsen anda bastante perdido, ¿no? Y ciertamente tenemos mucho tema respecto de lo que yo estoy comentando, porque quedan 3-4 meses de la campaña oficial, ¿no? La inscripción de los partidos es ahora, el 18 de agosto, dentro de poco. Se inscriben las candidaturas, a eso me refiero. Y bueno, y comienza la campaña oficial. Pero ya están estos debates preliminares y se van a volver a encontrar, y con certeza Johannes Kaiser va a estar también en estos debates, no lo pueden dejar de lado, por cierto. ¿Y qué va a pasar? Van estos candidatos a cuestionar, a apretar a Jara. Es importante que estas cosas la derecha la entienda. Ahora, ustedes saben que hubo una carta firmada por muchísimos empresarios, ministros que fueron de Sebastián Piñera. Una carta dirigida a Kast, a Kaiser y a Matei. Una carta abierta en el Mercurio del sábado, ¿no? Importante. Para que se unan para las parlamentarias. Porque es necesario tener un parlamento propio, por decirlo así.
Y ellos también insisten que las parlamentarias son tal vez más importantes que las presidenciales. El punto es que Jara va a llegar a la segunda vuelta. Y así con una derecha tan dividida como yo lo he dicho en varias ocasiones, lo que parecía carrera corrida ya no lo es. También lo he dicho acá, hay que tener cuidado con la candidatura de Jara, porque la oposición, el oficialismo puede optar por unirse e ir con una pura lista. Y la derecha iría con dos. Yo creo que la derecha toda debe repensar esto. Ustedes saben que yo no soy Chile Vamos. Pero sí quiero que este gobierno se vaya y no llegue Jara. Y si para ello es necesario ceder y tener una lista común, yo apoyaría eso. Por el bien de Chile, o sea, por sobre los intereses de Chile Vamos, de republicanos, del socialismo cristiano y de libertarios, por sobre los intereses de ellos que a mí me parecen legítimos. Claro, yo tengo mi candidato ya y me parece legítimo que ese partido que yo apruebo gane, le vaya bien. Pero yo soy capaz de dejar esos intereses míos por los intereses nacionales, los intereses de Chile. Y para ello necesitamos un parlamento. Si tenemos un parlamento y tenemos un candidato nuestro, entonces, bueno, tenemos posibilidades de sacar a Chile adelante. Pero si por el contrario, por egoísmos o por orgullos, preferimos ir cada uno por su lado, sin pensar en el bienestar superior que se llama Chile, nos puede ir muy mal. Nos puede ir muy mal, no solamente en las presidenciales, también en las parlamentarias. Yo voy a insistir en esto, amigos. Voy a insistir en esto. Es necesario pensar. Tenemos tiempo todavía. Tenemos tiempo. Yo comparto la carta de esos empresarios, que son muchos, más de 800. Yo insisto que es importante reflexionar sobre la realidad política ahora, en este minuto. Amigos, nos vemos mañana jueves y gracias por todo su apoyo, como siempre. Chao, amigos.